Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día con la ayuda de nuestro Dios. Y vamos a ponernos en las manos de Dios y le vamos a dar gracias por lo que nos ha bendecido en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Y nos pondremos en sus santas y benditas manos para la que viene. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Señor Dios, por todas las bendiciones que has dado a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, mis hermanos, tus hijos tuvieron que ir a sus trabajos, tuvieron que ir, divino Señor Dios Todopoderoso, a sus negocios, pero ahí estuviste tú, Señor bendito, y les has dado de tus bendiciones, poderoso Señor. Gracias, divino Dios. Ponemos también en tus santas y benditas manos, poderoso Señor, a nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares, regresan hasta por la noche o por la tarde, pero en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, divino Señor Dios Todopoderoso, que el día de mañana que van a salir, divino Señor, tú los tomes en tus santas y benditas manos y seas con ellos, poderoso Padre. Con mis hermanos que regresan, Señor, a sus hogares por la tarde, con mis hermanos que regresan por la noche, Señor, que tú seas con ellos, mi Dios, que los guardes, que los defiendas, que los protejas, poderoso Padre. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a tus hijos, que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso tienen que dejar, divino Señor, a su familia, tienen que dejar el pueblo, Señor del cielo, tienen que dejar la iglesia, Padre Santo, pero divino Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre, que tú seas con ellos, Señor del cielo, que los bendigas, que los cuides, que los defiendas, que los protejas, Señor Dios Todopoderoso. Y que cuando se trate o se llegue el momento de regresar, tú también vengas con ellos, divino Señor Dios, y los protejas de todas las acechanzas del enemigo. En este momento los ponemos en tus santas y benditas manos, Señor. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos, Señor del cielo, a mis hermanos que no tienen trabajo. Si el día de mañana salen a buscar trabajo, te pedimos, divino Señor Dios, sé con ellos. Tú sabes dónde están los trabajos, divino Señor Dios, para cada uno de mis hermanos que saliera a buscar trabajo. Tú sabes, divino Señor Dios, dónde están esos trabajos. Que ellos lleguen al lugar indicado, poderoso Señor, que encuentren el trabajo, Señor del cielo, que puedan traer el sustento para su familia, poderoso Señor. Por eso los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, encárgate de ellos, divino Señor Dios. También, divino Dios Todopoderoso y misericordioso Señor, te pedimos por los que el día de mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya lo tienen, Señor, ya está hecho todo, Señor del cielo. El día de mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Y también te pedimos, divino Señor Dios, que los tomes en tus santas y benditas manos, poderoso Padre, y que, divino Señor, al presentarse a su nuevo trabajo, Señor del cielo, las personas que los reciben como trabajadores se den cuenta que son tus hijos y eso les va a traer bendición, Señor. Gracias, mi Dios. Están en tus manos estos hermanos de nuestro, Señor. También, divino Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor Dios Omnipotente, a nuestras hermanas, Señor del cielo, que solamente están esperando lo que les traen. Sus esposos salen a trabajar, Señor Dios del cielo, pero, divino Dios, se llega el momento en que el fruto de su trabajo lo llevan a su hogar y mis hermanas están esperando, Señor, ese fruto del trabajo.
para que puedan, divino Señor Dios Todopoderoso, en la siguiente semana, Señor del cielo, tener lo suficiente, lo necesario, divino Señor Dios, para que puedan subsistir en el transcurso de esa semana o de la quincena, Señor del cielo. También, divino Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre, por tus hijas, Señor del cielo, por tus hijas que reciben muy poquito, Señor. Aquí en esta iglesia, Señor, del Arca de Noé, Padre Santo, hay varias de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito, Padre Santo. Pero te pedimos, divino Señor Dios, que cuando ellas reciban ese dinero, seas tú, Señor Dios omnipotente, el que multiplique ese dinero, Señor, y que por muy poquito que sea, divino Señor, pueda alcanzar también para la semana o para la quincena, mi Señor. Padre Santo, tú, divino Señor, que sabes todas las cosas, poderoso Dios, sabes perfectamente bien, Señor bendito, cuánto reciben, Señor del cielo, cuánto les va a hacer falta. Pero en este momento te pedimos, divino Señor, multiplica ese dinero, Señor, en las manos de tus hijas, de tal manera, poderoso Señor, que en el transcurso de la semana o en el transcurso de la quincena no les haga falta nada, Señor, y que todo lo tengan, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Ahora, Padre Santo, te pedimos, divino Señor Dios omnipotente, que estés atento. Que estés atento, divino Dios, porque mis hermanos, de lo que tú les has dado en el transcurso de esta semana, ellos van a depositar, divino Señor Dios Todopoderoso, su diezmo o su primicia, Señor bendito. Lo van a hacer con alegría de corazón, Señor del cielo. Pero, divino Dios Todopoderoso, te pedimos que estés atento, Señor bendito, porque, divino Dios, en muchas ocasiones, poderoso Padre, el dinero, divino Señor, del que ellos perciben, poderoso Señor, van a depositarlo, Señor del cielo, Padre Santo. Pero tenemos una promesa, divino Dios, y aunque se dijo hace mucho tiempo, Señor del cielo, esa promesa está vigente en este tiempo, Dios Todopoderoso, cuando dice tu palabra, traigan sus diezmos al alfolí, va a haber abundancia en mi casa, y pruébenme ahora en esto, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tus hijos, divino Señor Dios, confiando en esa promesa, van a depositar, poderoso Señor, pero tú, Señor del cielo, vas a cumplir tu promesa, Señor Dios Todopoderoso. Tú conoces todas las cosas, no tenemos que platicarte nada, tú lo conoces todo, mi Señor, y mis hermanos, divino Señor Dios Todopoderoso, van a depositar, Señor bendito, poderoso Señor, y tú vas a cumplir esa promesa que se dijo desde hace mucho tiempo, Señor. Y todo va a estar bien, nada va a faltar, divino Señor Dios. En muchas ocasiones, Señor del cielo, nosotros pedimos, divino Dios Todopoderoso, pero tú sabes, divino Señor, de lo que tenemos necesidad, Padre Santo. Gracias, divino Señor Dios. Está atento, mi Señor. Tus hijos depositan y tú, divino Señor Dios, cumples tu promesa de la bendición, divino Señor Dios Todopoderoso, que les vas a dar, Señor del cielo. Gracias, poderoso Padre. Que tu mano de misericordia, divino Señor, sea con todos nosotros, poderoso Señor, y que así, divino Señor Dios, como tú tienes, divino Señor Dios Todopoderoso, esa promesa, la cumples, divino Señor Dios, y todo, absolutamente todo, nos va a salir bien, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, tus hijos depositan, tú estás atento, mi Señor Dios, y divino Señor Dios, multiplicas todo, Señor del cielo, lo que tus hijos depositan en la ofrenda, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, poderoso Padre. Bien, hermanos, ahora vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16. Evangelio de San Juan, capítulo 3 y en el verso
16. Le voy a dar lectura una vez y luego ustedes vuelven a repetir, hermanos, el verso. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes, hermanos, repitan, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito seas, poderoso Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Señor, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que con sus mentes, divino Señor, puedan comprender, entender, razonar muy bien, divino Señor Dios, y que con sus corazones reciban, divino Señor Dios Todopoderoso, esta meditación de tu palabra, Padre Santo. De tal manera, divino Señor Dios omnipotente y Padre Santo, que esta palabra, divino Señor, al meditarla, vaya penetrando en nuestro corazón, vaya penetrando en nuestra mente, divino Dios, y podamos recibir bendición, Señor, de esta palabra. Señor del cielo, te pido por mis hermanos, Señor, llena sus corazones, Padre Santo. Te pido, divino Señor Dios Todopoderoso, que extiendas tu mano y que tu Santo Espíritu, divino Señor Dios, haga lo necesario, Padre, para que puedan comprender, entender, razonar, discernir muy bien esta palabra, Padre Santo. Para mí te pido, divino Señor Dios, extiende tu mano y ponla sobre mí, Señor del cielo, de tal manera, poderoso Padre, que mi mente se ilumine, que mi lengua se desate, que mi corazón se llene, poderoso Padre, y que todo lo que has puesto en mi mente y en mi corazón lo pueda, divino Señor Dios Todopoderoso, pronunciar con mis labios, para que mis hermanos, divino Señor, reciban el mensaje, divino Señor, de tu palabra. Gracias, divino Señor. Todo está preparado, Señor Dios Todopoderoso. Aquí el instrumento, aquí el pueblo, poderoso Señor, solamente esperamos que tú hables, divino Señor. Úsame, divino Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, voy a hablar en estos momentos. Amén, amén y amén. Bien, hermanos. El asunto o el tema que vamos a tratar hoy en este momento se llama Entendiendo el sacrificio de Jesús. Entendiendo el sacrificio de Jesús, hermanos. Bueno, estuve meditando sobre el asunto y tenía yo otro tema o otro título que se llamaba El sufrimiento del Padre. Estuve así, hermanos, y pues me decidí por esto. Pero también, hermanos, vamos a poder ver ahorita en esta meditación el sufrimiento del Padre. Bueno, muy bien, hermanos. Lo dejamos así, entendiendo el sacrificio de Jesús. Correcto. Hermanos, para los que no han entendido, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es, hermanos, importante que le pongamos atención y para eso escogí 3 ejemplos de los cuales se los voy a poner, hermanos, para que ustedes piensen, hermanos, y se den cuenta, hermanos, el Padre, Dios Padre, ¿también tendrá algún sufrimiento, hermanos? Bueno, así lo dejamos. De tal manera, hermanos, que lo que Él quiere, el Padre, que nosotros seamos santos, o sea, apartados de toda la mundanalidad que hay ahora, porque el enemigo ha puesto tantas cosas, hermanos, que los hombres solamente dan una vuelta y se encuentran con algo diabólico. Pero, hermanos, lo que nuestro Dios quiere
es que todos nosotros seamos santos, o sea, apartados. El mal sí está, hermanos. El mal ha existido desde casi siempre, hermanos. Pero ahora, hermanos, se ha manifestado más. Y la divinidad de nuestro Padre, lo único que quiere es que nosotros nos apartemos de eso, para que vengamos a su conocimiento y podamos caminar, hermanos, en este camino de salvación y de vida eterna. Quiere que seamos santos, que nos apartemos de todas esas cosas, que aunque vivamos en este mundo, pero que no pertenezcamos a este mundo, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, creemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que vino a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que nuestro Padre lo entregó, hermanos, tal como dice el texto que leímos, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que crea en su Hijo unigénito, hermanos, no se condene, sino que tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, hasta todo eso al parecer va todo muy bien, hermanos, pero yo lo que quiero, hermanos, que nosotros entiendamos que si el Padre entregó a su Hijo, que si su Hijo sufrió un calvario tremendo, el Padre no estaría sufriendo, hermanos. Nomás es un pensamiento. Pero escogí 3 ejemplos, hermanos, para ponérselos y que para que podamos nosotros discernir si el Padre también tendrá algún sufrimiento por todo lo que le hicimos o le hicieron las personas aquellas a su Hijo. Bien, damos principio. Imagínense, hermanos, a ustedes en este momento el sufrimiento de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. Acuérdense bien que Abraham solamente tenía un hijo y que le costó mucho trabajo. A los 100 años, él y a los 90, su mujer, compraron a ese niño. Y ese niño creció y se estaba haciendo ya un joven. Y cuando ya estaba un joven, Dios le habla y le dice a Abraham, quiero que me des a tu hijo en sacrificio. Era el único que tenía. Pero vamos a ver el pasaje, hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo 22 y en el verso número 2. Génesis capítulo 22 y en el verso número 2. Génesis capítulo 22 y en el verso número 2. Y dice así la palabra, hermanos, en Génesis capítulo 22 y en el verso número 2. Dice de esta manera, hermanos, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, hermanos, yo solamente me imagino, pero se los transmito a ustedes. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, ¿cuál debe de haber sido la reacción de Abraham? ¿Sufriría por eso, hermanos? Porque ahora él tenía que ofrecer a su hijo, ya casi siendo un joven, o siendo ya un joven. Lo tenía que llevar al monte, a donde dijo, en el monte Moría, y ahí lo vas a ofrecer en sacrificio. Bueno, todo eso nos parece como que, pues está bien, ni modo. Abraham tenía que exponer a su hijo. Entonces, hermanos, cuando ya Abraham, después de que se cumplieron los 100 años de vida para él y 90 de su esposa, entonces, hermanos, vinieron los ángeles y le anunciaron que ya iba a ser papá.
y todo lo que ustedes ya conocen de la palabra de Dios se cumplió. Y entonces les nació su hijo y se llamó Isaac. Pero ya se fue creciendo su hijo, se fue haciendo joven. Y cuando ya estaba joven, hermanos, entonces Dios se lo pide en sacrificio. Y lo que yo quiero es que piensemos ustedes y yo, hermanos, que piensemos qué pasaría, hermanos, con Abraham. La Biblia no nos habla mucho al respecto, pero podemos pensar nosotros qué pasaría con Abraham cuando Dios le dijo que le ofreciera a su hijo, su único hijo. ¿Qué pasaría con Abraham? ¿Qué pensaría él? Pero Abraham era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Y si Dios le había dicho que iba a hacer de él una generación grande, bueno, pues entonces Abraham, yo creo que muy tranquilo tal vez, o a lo mejor, hermanos, muy conforme, dijo, bueno, si voy a matar a este hijo, pues a lo mejor me va a dar otro. Bueno, está bien. Entonces, hermanos, cuando esto sucedió, entonces ya se llega el momento. Abraham entonces le dice a sus criados, vamos a ir a ofrecer un sacrificio, vamos a preparar lo necesario, hermanos. El fuego lo tenían que llevar, hermanos, desde la casa. No era como ahora que llevamos el encendedor o los cerillos o cualquier otra cosa, sino que tenían que llevar el fuego y lo iban a ir manteniendo hasta que llegaran allá para ofrecer el sacrificio. Muy bien. Y después de eso, cuando ya llegaron y ya vio el monte donde estaba, donde tenían que subir, le dijo a sus criados, aquí espérennos. El muchacho y yo vamos a ir allá a ofrecer el sacrificio. Y después regresamos, así con esas palabras. Y después regresamos. Muy bien. Llegan allá, hermanos, al monte. Entonces preparan el altar, hermanos, con piedras, algo así como esto, hermanos. Lo preparan así. Y el asunto es que también Isaac, hermanos, era obediente. Y siendo un joven, si él no hubiera querido, hermanos, que se ofreciera en sacrificio, pues se hubiera rebelado y era un joven. Su papá ya era un anciano. Se hubiera rebelado. Pero no sucedió así. Hermanos, no me imagino yo cómo le dijo Abraham a su hijo, pon las manitas o pon las manos, hijo, porque te las voy a amarrar. Pues y se las amarró. Ahora pon los piecitos. Ahora lo cargó probablemente, hermanos, y lo puso en el altar. Correcto. Ahora después de eso saca el cuchillo, hermanos, y ya lo va a degollar, dice la palabra de Dios, y ya lo va a degollar. Y cuando ya lo va a degollar, hermanos, cuando estaba a punto, hermanos, de eso, entonces un ángel le dice, detente, no lo hagas. Ya sabe Dios que eres un hombre obediente, detente. Muy bien. Y le dice, ahí está el cordero que tienes que sacrificar. Y dice que volteó para allá, hermanos, y estaba un cordero entre las zarzas, enredado de sus cuernos. Y ese fue el que sacó, lo ofreció en sacrificio, y se bajaron otra vez, hermanos, y siguió la vida. Correcto. Pero hermanos, ustedes y yo vamos a pensar ahorita, así como se los estoy platicando, así, hermanos, ha de haber sido con Abraham. O él sintió mucho sentimiento en su corazón cuando Dios le había dado a su hijo y estaba muy feliz. Y ahora que ya era un joven, hermanos, ahora que ya era un adolescente o un joven, entonces ahora se lo pide en sacrificio y él va, hermanos, con esa decisión y le amarra las manos y le amarra los pies y lo pone en el altar. ¿Y el muchacho qué estaría haciendo, hermanos? Digo yo, si él no hubiera querido, hermanos, si Isaac no hubiera querido que su padre obedeciera lo que Dios le pidió, pues se hubiera rebelado. Pero no nos cuenta nada la Biblia de eso, sino que lo ató como se amarraban los borreguitos y entonces lo puso en el altar y cuando ya saca el cuchillo para degollarlo, entonces es cuando lo detienen.
Pero bueno, yo pienso, hermanos, que Abraham sí sufrió mucho desde que Dios le dijo, quiero que me des a tu hijo en sacrificio. Pero que de todos modos, por la obediencia que él tenía, hermanos, a Dios, por lo que tanto creía él en Dios, hermanos, entonces hizo todo lo que les acabo de contar y muchas otras cosas que yo quiero que ustedes se imaginen. Y por fin, y al fin y al cabo, hermanos, se hizo el sacrificio, pero con un cordero, hermanos, que podríamos decir, apareció por ahí, hermanos. Y ya bajaron después los dos, pasaron por sus criados a donde los dejaron y regresaron a casa. Ajá. Ahora digo yo, hermanos, ¿qué ha de haber sentido Abraham cuando ya está amarrando a su hijo, cuando ya lo puso en el altar, cuando ya lo va a degollar, hermanos? Creo que ha de haber sido un sufrimiento muy grande. Muy bien. Dejamos ahí, hermanos, a Abraham. Vamos a leer ahora, hermanos, el libro de los jueces en el capítulo 11 y en los versos 30 y 31. Libro de los jueces en el capítulo 11 y en los versos 30 y 31. Libro de los jueces, capítulo 11, y en los versos 30 y 31. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los jueces, en el capítulo 11, y en los versos 30 y 31. Y dice, hermanos, de esta manera, 30 y 31, dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa al recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Pero yo me imagino, hermanos, que este hombre pensó que a lo mejor algún animalito, probablemente un perrito, iba a salir. Y iba a salir cuando estos animalitos tienen un olfato muy bueno y cuando ya huele que su amo viene, pues se ha de haber salido de la casa. O así pensaba yo, así quiero pensar que así pensó Jefté. Va a salir un perrito y ese primero yo lo ofrezco. Es un perrito que quiero mucho, pero de todos modos yo lo voy a ofrecer en sacrificio. Pero el asunto fue, hermanos, que no salió ningún perrito, sino que salió su hija. Y nos dice la escritura, hermanos, que era su única hija. Ajá, era ya una jovencita, una señorita, una mujer casadera. Y entonces cuando la ve que sale y lo va a encontrar y va llena de felicidad y de alegría y todo eso, entonces él se pone triste. No, pero ¿cómo? ¿O por qué se te ocurrió salir a ti, hija? No, pero bueno, así dije yo. Y él le cuenta a su hija lo que le había prometido a Dios. Y la hija también está de acuerdo. Hijo obediente también. Déjame, papá, vivir mi virginidad, ir con mis amigas por allá, por acá, por lo otro, andar. Y después de eso, que se haga como tú habías dicho que tenía que hacerse. Bien, así sucedió. Pero vamos a pasarnos, hermanos, a los versos 34 y 35. Capítulo 11, en los versos 34 y 35. Y dice así, hermanos. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová
y no podré retractarme. Ajá. Entonces, pues le hubiera dicho a lo mejor Jefté, sí, señor, yo te la ofrecí, pero era de mentiritas nada más. No, era palabra, hermanos. Y Dios también lo creyó de verdad. Ujú. Y entonces cuando ya se da cuenta que es su hija, él también, hermanos, le viene un sufrimiento muy fuerte, muy tremendo. Y la hija solamente le dice, déjame, voy a andar con mis amigas y todo eso, y después de eso me vas a ofrecer en sacrificio. ¿Mm? En el 36, hermanos, seguimos. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Vemos la historia, hermanos, y pues está bien, ¿eh? No pasa nada con nosotros, ¿eh? No pasa nada, porque Jefté cumplió lo suyo, la muchacha lo estuvo de acuerdo, en fin, y todo eso. Pero no, yo quiero, hermanos, que ustedes y yo, en este momento, nos profundicemos un tantito, hermanos. En primer lugar, en Jefté, cuando ya va llegando victorioso y cuando espera que alguien, y yo como ya dije hace un momento, hermanos, a lo mejor un perrito o cualquier otro animalito iba a salir y lo iba a ofrecer en sacrificio, pero va saliendo su hija. A lo mejor, hermanos, hubiera tenido 4 o 3 hijas. Ah, no hay problema, todavía se me quedan 2 o 3, pero era la única, hermanos. ¿Cuál sería el sufrimiento de Jefté? Y luego le cuentan a la muchacha y la muchacha dice, está bien, haz como tienes que hacer. Déjame unos días, voy con mis amigas y a aquello y lo otro, y después regresa y dice, haz como tienes que hacer. Y por lo que entendemos entonces, hermanos, volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que yo vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. La escritura, hermanos, nos los dice así sencillito, y nosotros, pues miren, hermanos, no ha pasado nada en nuestro corazón. Estamos oyendo todo el relato, pues no pasó nada para nosotros. Pero quiero yo que ustedes y yo empiecemos a pensar un tantito. En primer lugar, cuando Jefté vio que era su hija la que salía, ¿qué ha de haber sentido en su corazón? Y después de eso, como él ya había dado palabra, hermanos, y su hija ya había accedido a eso también, entonces ahora tenía que sacrificar a su única hija que tenía. Bueno, pero vamos a dejarlo así, hermanos, ¿eh? Correcto. Y así pasó, y así sucedió, y en fin. Bueno, ahora, hermanos, quiero contarle a ustedes algo real que nosotros vivimos, que yo viví, hermanos, algo real. Esto es verdadero, hermanos, ¿eh? Y se los quiero contar. Con esto, hermanos, quiero decir que lo que les voy a decir es verdadero, es real, sí sucedió, no estoy inventando nada, hermanos. Bueno, mi esposa y yo, la hermana Julia, nos casamos. Y como a veces les he platicado,
decíamos nosotros cuando estábamos planeando supuestamente nuestro matrimonio y cómo iba a ser y todo eso. Y dijimos entre los dos que íbamos a procrear 6 hijos, porque como mi suegra había tenido 10 y mi mamá había tenido 9, pues que no, 10 no, 9 no, son muchos. Y quedamos en 6, correcto, ya estaba bien, nos parecía que era un término medio. Y entonces, hermanos, resulta de que, pues de que no tenía niños, no podíamos tener niños. Y tuvieron que llevarla, mi hermana la llevó con una doctora en Ameca, que tiene mucho tiempo y no me acuerdo cómo se llamaba la doctora. En fin, la doctora hizo lo que sabía hacer y todo eso. Y a resumidas cuentas, hermanos, después de Miriam, nos nació Benjamín. Y ya estábamos contentos porque teníamos a una jovencita, a una niña y a un varoncito. Y estábamos felices, ¿no? Una felicidad grande, grande, hermanos, ¿eh? Pero pasaron, hermanos, como 4 años o 5 años de que mi hijo, Benjamín, había nacido. Era nuestra alegría y más para mí como papá. Bueno, pero resulta, hermanos, que un día, cuando estábamos por la noche, que ellos ya se habían dormido como niños y nosotros estábamos platicando, por alguna razón hicimos un ruido. A la mejor, hermanos, se cayó una taza. No sabemos, ya no me acuerdo qué pasó, pero y a la hora que se cayó, despertó mi hijo, pero despertó, hermanos, como, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Como fuera de sí, como fuera de sí. Y entonces nos veía y como que no nos conocía. Y de momento se echó a correr, así, hermanos. Mi mamá nos había dado un cuarto en el que dormíamos, estaban las 2 camas pegadas así. En una dormíamos ella y yo y en otra dormían los niños. Pues se podía caminar por encima. Pues se echa a correr y que se pega en la pared. Pero algo sorprendente, se pegó en la pared y botó hasta por allá. Y se cayó y se volvió a parar y se echó a correr. ¿Y ahora qué pasa? Y no alcanzábamos a entender qué estaba pasando. Y corría para allá y se pegaba en la puerta y corría para allá y se pegaba en la pared y todo eso. Y ahora pues vamos a agarrarlo porque y por fin, hermanos, lo detuvimos, lo sujetamos, lo sujetamos y poco a poco se le fue pasando. Y como ya éramos cristianos, ya éramos hermanos, pues empezamos a pedirle a Dios, Señor Dios Todopoderoso, nuestro niño, en fin. Pero pensamos que ahí se había quedado todo. No, hermanos, no. Esto empezó a sucederle constantemente cuando él estaba dormido. Y nos empezamos a preocupar mucho. Y entonces lo llevamos con un doctor que estaba de moda en ese tiempo. En ese tiempo estaba de moda un doctor que se apellidaba Juárez, de ahí en Tlalmanalco. Y lo llevamos, era el que estaba de moda, todos lo iban a ver. Y lo llevamos también nosotros. Hermanos, hizo creo que todo lo que pudo, pero lo que pudo no fue suficiente y no pasó nada. Y así seguía, hermanos, una semana, y siguió un mes, y siguieron 2 meses, y etcétera. Se llegó el momento, hermanos, en que un día, como a los 9 meses de que eso estaba pasando y que ya estábamos muy preocupados y muy llorosos y muy compungidos y muy tristes, entonces, hermanos, entraba yo a las 11 de la noche y le digo, ya me voy, vieja, ya me voy. Y dice, pues sí, ya te vas, pero si le da esa cosa al niño, ¿yo qué voy a hacer solita? Digo, pero es que tengo que ir. Sí, sí, tienes que ir, yo lo sé, pero tú ponte a pensar en yo qué cosa voy a hacer. Pues no sé, vieja, pero tengo que ir al trabajo. Sí, muy bien, ya. Total, me despedí y ya me fui. Y me fui, hermanos, y entré al trabajo y estuve pensando si no le había pasado nada, si esa noche no le había pasado nada, en fin. Cuando salí a las 7 de la mañana, hermanos, entonces llegué a la casa rápido y luego le pregunté, vieja, ¿cómo estuvo el niño? Y ella empezó a llorar y dice, ¿irías a lo mejor por la victoria?
cuando él le vino esa cosa. Y empezó a correr. Y yo lo quería yo agarrar y no lo podía yo agarrar. Y se iba por aquí y se pegaba acá y se pegaba allá y se pegaba así. Y por fin lo alcancé y lo agarré y lo abracé con todas mis fuerzas porque él se quería soltar para seguir corriendo. Y lo abracé con todas mis fuerzas. Y dice, y cuando ya lo abracé con todas mis fuerzas y ya no se pudo mover porque yo lo abracé, dice, entonces empecé a orar. Y yo, dice, y la oración que yo hice fue esta: Dios Todopoderoso, pero llorando, Dios Todopoderoso, si este niño que me diste o que nos diste va a estar así, ella dijo por ella misma, yo no lo quiero. Yo no lo quiero y en este momento te lo entrego. Te lo entrego, ¿para qué? Para que te lo lleves. Te lo entrego para que se muera ahorita y que se muera en mis brazos y yo así no lo quiero. No sé por qué me diste así al niño, pero yo no lo quiero. Y yo te pido que en este momento se muera y que se muera aquí en mis brazos. Dice, se empezó a calmar el niño, ya no forcejeó para zafarse, se durmió y míralo ahorita, está dormido. Pero te quiero decir que yo ya se lo entregué a Dios y que ya le dije que no lo quiero. Yo empecé a llorar en esos momentos también, hermanos, y la abracé, nos abrazamos y le dije, mira vieja, si tú ya lo entregaste, pues yo ya no tengo nada que decir y nada que hacer más que entregarlo yo también. Y empecé a hacer mi oración y le dije, Señor, tal como dice mi esposa, si este niño va a vivir así, ya no lo queremos, te lo regresamos. Tú sabes cuánto estamos felices porque tenemos un niño y una niña. Pero si el niño va a estar así, ya no lo queremos. Aquí está, te lo entregamos y efectivamente queremos que se muera ya. Hermanos, el niño se tranquilizó, se durmió, despertó al otro día, se levantó normal, como eran todos los demás días, y empezó así, hermanos, y pasó un día, y pasó otro día, y pasó una semana, y pasaron 15 días, y algo curioso, hermanos, que no nos habíamos dado cuenta nosotros, que ya no le daban esas cosas. Y entonces, hermanos, después de eso, pasó un mes, y pasó medio año, y hermanos, cuando ya iba todo eso, entonces nosotros mismos nos pusimos a pensar, y ella y yo nos vimos y dijimos que ella se le quitaría esta enfermedad, hermanos. Pero ahora quiero que ustedes se pongan a pensar, y así como se los estoy contando, así fue, hermanos, no. Nosotros estuvimos llorando, y llorábamos cada rato, llorábamos cada momento, y cada momento, hermanos, cuando lo abrazábamos, empezábamos a llorar y le decíamos a Dios, ya tenlo, Señor, ya llévatelo, ya no lo queremos nosotros, llévatelo. Y todo eso pasó, hermanos, a tal grado que esa ocasión, cuando ella lo entregó, hermanos, fue la última vez que le pasó eso a nuestro niño. Pero hermanos, ahora que yo viví eso, les quiero decir a ustedes que no es cuestión nada más de contarlo y decirlo, sino que cuando se vuelven a vivir las cosas y se cuentan otra vez y volvemos a recordar eso, el sufrimiento viene a nosotros otra vez, hermanos. Muy bien, viene a nosotros otra vez y entonces, hermanos, es cuando yo me pongo a pensar y cuando estaba yo armando esto, hermanos, es cuando yo me pongo, hermanos, también a razonar y a decir, para traérselos a ustedes hoy en este día, hermanos, para traérselos a ustedes hoy en este día. Y cuando Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo, hermanos, y después de que ya lo tomaron prisionero, y después que ya lo empezaron, hermanos, a golpear, y después que ya le empezaron a hacer todo lo que ustedes ya conocen y que la Biblia nos los dice, hermanos, ahora mi pregunta es esta, hermanos. Por eso estaba yo tratando de ponerle otro título a la plática, hermanos, el sufrimiento del Padre.
Ahora ustedes piensen, hermanos, nuestro Dios, Dios Padre, no estaría sufriendo cuando a su Hijo Jesucristo lo tomaron prisionero, hermanos, y cuando lo desnudaron, y cuando le golpeaban, hermanos, y le rompían la cara de un puñetazo, y cuando le escupían la cara, nuestro Padre, ¿qué estaría haciendo, hermanos? ¿Estaría feliz? ¿Estaría contento? ¿Qué pasaría con él? Creo que nunca nos habíamos puesto a pensar si nuestro Dios Todopoderoso estaba sufriendo también. Pero ¿saben por qué consintió en que siguiera eso? Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní la primera vez, hermanos, antes de que fuera a ver a sus discípulos, su oración fue esta: Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba? Ajá. Y no hay respuesta, solamente volvía a hablar el Señor Jesucristo. Pero no sea como yo digo, sino como tú dices. Ajá. Y entonces, hermanos, después de esas 3 oraciones que hizo, que dicen que repetía lo mismo, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, después de eso, ya llegó Judas, ya llegaron el pueblo, ya llegaron los sacerdotes, ya lo tomaron prisionero, hermanos, y ya lo llevaron. Y todo lo que nos dicen los evangelios, hermanos, es cierto. Todo eso lo vivió él, hermanos. Sí, y sufrió mucho. Y cuando nos ponemos en su lugar decimos cuánto sufrimiento, cuánto pasó, cuánto esto. Sí, está bien eso, hermanos. Pero a donde yo los quiero llevar a ustedes, hermanos, es que ustedes se pongan a pensar, ¿y el Padre qué estaba haciendo? ¿Estaba feliz allá en el cielo, hermanos? Estaba recibiendo la adoración de los ángeles, de los serafines, de los querubines y todo eso. Y él estaba contento porque estaba viendo todo lo que le estaba pasando a su hijo. Pero, hermanos, ¿por qué lo hizo el Padre? La Escritura dice que porque nos ama mucho. No quería que nos perdiéramos. No quería que nos fuéramos al infierno. No quería que nos ganara el diablo y nos llevara. Y estaba haciendo todo eso para que en el nombre de Jesucristo pudiéramos reprender al diablo y nosotros defendernos de todas las acechanzas del diablo para que, hermanos, pudiéramos ser salvos y regresar a la vida eterna en el reino de los cielos. Pero el Padre no nos dice nada la Biblia. ¿Qué pasaba con el Padre? ¿Qué pasaba con él? Pero yo quiero, ya se me vino a la mente, hermanos, decir, y mis hermanos, ¿qué dirán? Si un día ya nos juntamos, hermanos, después que pase todo esto, que Dios así lo permita, hermanos, que pase todo esto y que nos juntemos y que empecemos a hablar, ¿tú qué piensas que estaba haciendo el Padre? Cuando estaban escupiéndole a su hijo, ¿tú qué piensas que estaba haciendo el Padre? ¿Tú qué piensas que estaba haciendo el Padre cuando le estaban clavando el primer clavo? ¿Tú qué piensas que estaba haciendo? Hermanos, pero ahora, a donde quiero llegar, hermanos, es en esto, hermanos. Como no hemos entendido, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por esa razón es que nosotros en muchas ocasiones, hermanos, no tomamos en cuenta el sacrificio de Cristo. Es un grupo muy pequeño en nuestro pueblo, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestro lugar por donde estamos, hermanos, muy, muy pequeño, que acepta a Cristo como su Salvador. Pero todos los demás, hermanos, todos los demás, no hice toda la lista, pero todos los demás, hermanos, muchos, pero muchos, hermanos, aseguran que la Virgen de Guadalupe los va a llevar al reino de los cielos. Y no se preocupan. Y cuando ya muere alguna persona, hermanos, inmediatamente van a traer a las personas indicadas para que vengan a hacer los rosarios, para que supuestamente lo saquen del purgatorio y lo manden al cielo. Pero así es, hermanos. No, no es así, no es así, hermanos. Pero a toda la gente se le olvida el sacrificio de Cristo y piensan que con eso que se viene a hacer, hermanos, con eso van a ir al reino de los cielos. Pero unos a la Virgen de Guadalupe, otros
a San Rafael, otros a la Virgen de San Juanito de los Lagos, otros a la Santa Muerte, hermanos, a la Santa Muerte que se puso de moda ahora otra vez, porque la Santa Muerte ya estuvo de moda en los tiempos del profeta Isaías. Ahí nos habla el profeta Isaías, hermanos, que la Santa Muerte ya estuvo de moda en esos tiempos. Ajá. Pero ahora otra vez, como que ya se puso de moda otra vez. ¿Eh? Otros hermanos en el milagroso San Antonio. ¿Mm? Ay, San Antonio, qué milagroso es San Antonio. Y muchos otros que hay, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como humanidad? Muchos dicen saber y creer, hermanos, que hubo un hombre que vino y entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros y derramó su sangre. Mucha gente sí los dice y mucha gente sí lo sabe, hermanos. Pero si lo sabemos o si la humanidad lo sabe, ¿por qué es un grupo muy pequeño, hermanos? El que confía, el que cree, el que acepta, el que quiere estar, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé. Pero ahora se los traigo a ustedes. En la primera vez, hermanos, o no me recuerdo, cuando estuve hablando referente a si la salvación se perdía o no, hermanos, yo dije por medio de este lugar, y para todos los que me estén oyendo y para todos los que me estén viendo, dije yo, tengan en cuenta que si la salvación se pierde y la llegamos a perder, ¿a dónde vamos a ir a dar? Hermanos, eso es lo que yo quiero que piensemos, porque aún nosotros mismos los cristianos empezamos a caminar como si nada sucediera, como si todo fuera automático. Automáticamente ya tenemos la salvación, automáticamente vamos a entrar al reino de los cielos, automáticamente, no, hermanos, no es así, no es así. Tenemos nosotros que analizar perfectamente bien, hermanos, cómo está el asunto de nuestra salvación. ¿Mm? Hermanos, así es de que entonces el dolor de perder a un hijo se cree, hermanos, que no hay justificación. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿No lo atendimos a tiempo? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿No estábamos haciendo lo correcto? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se mueren las personas ahora con estas enfermedades? Yo conocí de los que ya se murieron a personas jóvenes, podríamos decir 30 años, fuertes, robustos. Yo los conocí, yo los vi, yo sé cómo se llamaban, hermanos. Y cuando me dicen, ya falleció, ya murió. Fíjense, hermanos, ya murió. Pero ¿qué sigue, hermanos, después de esto? Entonces, yo solamente digo esto, hermanos, que si nosotros tenemos en nuestras manos la salvación, la vida eterna, hermanos, que deberíamos de analizar perfectamente bien lo que tenemos en nuestras manos, hermano. Y pensar un momentito en el dolor del Padre, que entregó a su Hijo por amarnos a nosotros, los pecadores. Y cuando reflexionemos sobre ese asunto y podamos pensar qué estaría haciendo el Padre cuando a su Hijo Jesucristo lo estaban crucificando, hermanos, ¿qué estaría haciendo el Padre? No, a lo mejor, hermanos, estaría sufriendo como lo que les acabo de poner de ejemplo. Cuando Abraham tuvo que sacrificar, tuvo que llevar a su hijo hasta el último momento. Y si no es porque lo detiene el ángel, hermano, él degolla a su hijo. Lo degolla porque ya estaba en eso, con el cuchillo en la mano. ¿Y cómo se había de haber arrepentido Jefté, hermanos, cuando prometió que al que saliera primero a recibirlo
de la victoria, gran victoria que había tenido en contra de los amonitas, hermanos. Al que saliera lo iba a ofrecer en sacrificio y salió su hija. ¿No ha de haber sufrido cuando tenía que sacrificarla, hermanos? Y después que su hija hizo lo que tenía que hacer y cuando ya regresó y le dijo, papá, ya estoy aquí para lo que tú digas. Y no nos dice la escritura que se haya retractado, sino que la llevó a cabo ese sacrificio de su hija, hermanos. Ahora, yo no sé cómo podía yo transmitirles el sufrimiento que teníamos la hermana Julia y yo cuando nuestro hijo estaba en esas condiciones. Lo que sí quiero decirles, hermanos, que después de que nos dimos cuenta que ya no le pasaban esas cosas, entonces nosotros prometimos, oigan bien, hermanos, prometimos que íbamos a tratar de educarlo en el camino de Dios para que él pudiera servir a Dios de alguna manera. Hicimos todo lo posible, hermanos. No sabíamos ni en qué ni cómo podía servirle a Dios. Pero no escatimamos nosotros nada de lo que tuvimos en nuestras manos. Cuando nos dimos cuenta que nuestro hijo Benjamín tenía el don, o no sé cómo decirle, hermanos, de tocar la guitarra, de la música, y que estaba dentro del camino de Dios, aún siendo niño, cuando nos dimos cuenta de eso, hermanos, en una ocasión salí de la fábrica, hermanos, no sé si era con el aguinaldo, no sé si era con con lo que nos daban en diciembre, hermanos, no sé, pero eran 6,500 pesos los que traía en mis manos en aquella ocasión. Y llegando a la casa, luego le dije a la hermana Julia, mi mujer, le digo, mira vieja, ten el dinero, así lo pasé, ten el dinero y quiero que vayas a comprarle su guitarra a Benjamín allá, a México. Y ella dijo, sí, se fijó el día y se fue, se llevó el dinero. Cuando regresó aquí, Benjamín vino con un requinto y yo le dije, ¿cuánto te costó el requinto? Y dice, 5,000 pesos, por ahí así. Ay, te hubieras gastado todo el dinero y le hubieras comprado otra cosa mejor. Dice, eso es lo que él quiso y por eso es lo que le compré. Así es que, hermanos, entonces, no sé, hermanos, hubiéramos ocupado el dinero para otra cosa que nos hiciera falta, pero no teníamos en nuestra mente más que otra cosa, que Dios había sanado a nuestro hijo, hermanos. Dios había sanado a nuestro hijo y estábamos tratando de hacer todo lo posible para que él estuviera en el camino de Dios y le sirviera a Dios. Hermanos, si no pudimos hacer gran cosa, hermanos, no fue porque no quisimos, sino porque no sabíamos. Pero ahora yo, hermanos, les digo a ustedes, no solamente vamos a ver el sufrimiento de Abraham, no solamente vamos a ver el sufrimiento de Jefté, no solamente vamos a ver el sufrimiento de la hermana Julia y yo, sino vamos a pensar qué pasaría con el padre cuando a su hijo lo tomaron prisionero, lo empezaron a golpear, lo empezaron a romperle las espaldas con el látigo que tenían en esos tiempos y se le daban 39 azotes de ley. Y hermanos, cuando le rompían la cara, cuando le escupían la cara, hermanos, ¿y cuánto le hicieron según nos dice la palabra de Dios, hermanos? Según nos dice cuánto le hicieron, sí, está bien, y reconocemos el sufrimiento de Cristo, pero yo quiero que ahora ustedes y yo nos pongamos a pensar, ¿y cuál sería el sufrimiento del Padre? Nadie ha pensado en el sufrimiento del Padre, hermanos, pero si entregó a su Hijo, muchos no aceptan a su Hijo. Y andan, hermanos, haciéndose un Dios, por decir así, hermanos, y el Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos,
Es a donde yo quiero que ustedes y yo, hermanos, nos pongamos a pensar. Entonces, podremos nosotros hacer, hermanos, poder hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. Se las voy a leer, hermanos, las palabras del apóstol Pablo. Y si tienen su Biblia, ábranla. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En los versos 35 al 39. Romanos capítulo 8. En los versos 35 al 39. Y dice la palabra de Dios así, hermanos, en Romanos capítulo 8, en los versos 35 al 39. Dice de esta manera, hermanos, gloria a Dios. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dijo el apóstol, hermanos. Así es de que entonces, si nosotros logramos entender el sacrificio de Jesús y logramos entender, hermanos, al Padre en alguna ocasión, aunque la Biblia no menciona nada de si el Padre sufrió o no, pero nosotros ahorita vamos a meditarlo. ¿Sufriría el Padre? Yo me imagino que sí, hermanos. Por eso les pongo mi ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros siendo humanos, como cuando dijo el Señor Jesucristo también, si ustedes siendo humanos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos, que entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Pero vean, hermanos, a nuestra humanidad, pero vean, hermanos, a nuestro pueblo, pero vean, hermanos, a nuestro México, cómo está, hermanos. Y a pesar de que hacemos todo lo posible porque la gente conozca, hay gentes que son cortantes. A mí déjame, no me vengas a hablar de tu doctrina. Cada quien tiene lo suyo. Yo estoy contento a donde estoy. ¿Por qué? Porque no nos dejan explicarle lo que dice la palabra, hermanos. Y por esa razón así está viviendo toda la humanidad. Pero yo quiero que ahorita los que nos congregamos en el arca de Noé, los que tenemos, hermanos, ese conocimiento de la palabra, que nos pongamos a pensar en eso y que nunca nos venga, hermanos, a nadie de nosotros lo que nos vino a la hermana Julia y a mí. Porque es un algo, hermanos, que usted puede tener todo, pero se considera que no tiene usted nada, hermano. ¿Por qué? Porque hace falta, hermanos, esa paz, esa tranquilidad, eso que Dios pone en nuestros corazones, hermanos, para que tengamos una vida feliz. Pero yo quiero que en este día piensemos, hermanos, piensemos en eso y razonemos en eso, hermanos, y si estaba mejor el tema o el título del sufrimiento del Padre, pues así llévenselo ustedes. Pero si no, llévense este tema o este título, hermanos, entendiendo el sacrificio de Jesús. Muy bien, hermanos. Esa fue la plática que trajimos hoy en este día. Vamos, hermanos, así a hacer una oración y a decirle a Dios que nosotros sí creemos en su Hijo Jesucristo,
que sí lo aceptamos como nuestro Salvador, que creemos que es el Salvador del mundo. Cerramos nuestros ojos, hermanos, inclinamos nuestra cabeza. Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo y Dios Eterno, tú que conoces nuestros corazones, divino Señor, tú sabes, Dios Omnipotente, que los que estamos ahorita, divino Señor, conectados en este asunto, Señor, sí creemos en tu Hijo Jesucristo. Sí sabemos, Señor, que Él es el Salvador del mundo. Y aunque mucha gente ya se hizo otro Salvador, ya se hizo de otra manera, Señor del cielo, nosotros creemos firmemente en lo que dice tu palabra, Señor bendito, Dios Todopoderoso. Y de esa manera, Señor Dios, vamos a tratar, divino Señor, de seguir adelante en tu camino. Y siempre que podamos, divino Señor, compartirle a otra persona que nos acepte, que quiera saber, que quiera conocer, divino Señor, el amor que tú, divino Señor, nos demostraste cuando mandaste a tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Estos ejemplos, divino Señor, que tomé de tu palabra y el ejemplo que tomé, divino Señor, del matrimonio de la hermana Julia y yo, Padre Santo, que sirvan para que la demás gente, divino Señor Dios, piense, Dios del cielo, en que tú, divino Señor, como Padre, ¿cuánto sufrirías al ver a tu Hijo todo lo que le hacíamos? Para que ahora mucha gente, divino Señor Dios, nos diga, déjame a mí, yo tengo en quién creer, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi doctrina, dicen muchas gentes. La única doctrina, la única religión, el único Salvador, eres tú, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Los corazones, divino Señor, que estamos dispuestos a seguir en tu camino, tú los conoces, Padre Santo. Ayúdanos, divino Dios, perdónanos, bendícenos, sé con nosotros, poderoso Padre, y para que toda la gente, divino Señor Dios, desgraciadamente aquí no les podemos demostrar otra cosa, porque ya está escrito que solamente con tu palabra, divino Señor, y si la palabra no hace mella en sus corazones, ya no hay otra cosa, divino Señor Dios Todopoderoso. Pero gracias por esta meditación, gracias por mis hermanos que me estuvieron viendo y oyendo, poderoso Padre, y que tu mano de misericordia sea con ellos, poderoso Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es nuestro Salvador, gloria a tu nombre, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, divino Señor Dios Todopoderoso, ya nos vamos a despedir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, por mis hermanos que tienen que viajar, por mis hermanos que tienen que trasladarse a otro lado, poderoso Señor, llévalos con bien, sé con ellos, bendícelos, divino Señor, en grande manera, Padre Santo, que lleguen con bien a sus hogares, poderoso Padre, y que tu mano de misericordia no se aparte nunca de ellos, Señor del cielo. Y que esta reflexión que acabamos de tener, Señor, cambie el rumbo de nuestra vida completamente para entregarnos, divino Señor Dios, a tu evangelio, a lo que tú viniste a hablar, a lo que tú viniste a predicar, divino Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Ve con mis hermanos, con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y por los que vamos a estar cerca, también, divino Señor Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, salimos de este lugar, poderoso Señor. Amén, amén y amén. Gracias.